Buenas tardes, Magíster. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia de la literatura infantil en la primera infancia. Autora Carla Isabel Sosa Cárdenas. Empecemos. Inicialmente debemos recordar qué es la literatura. Pues bien, puede ser contemplada de una manera hablada o escrita. Su creación se da a partir de palabras de un determinado idioma, como en nuestro caso el español. Con la literatura podemos expresar tanto emociones como sentimientos, contar historias y reflexionar sobre temas determinados. Ahora bien, ya habiendo recordado un poco lo que es la literatura, podemos centrarnos en nuestro tema, que es la literatura infantil. Y podemos decir que es un arte basado en la palabra y el texto artístico, creado para el deleite de un público en particular. Y claro está, ese público son los pequeños, que gustan de la fantasía y de personajes poco comunes, que despiertan en estos sentimientos y emociones como la tristeza, la felicidad, el enojo, la frustración. También debemos recordar que la literatura infantil tiene un poco de historia y podemos empezar con los hermanos Grimm, quien durante el siglo XIX creaban cuentos enfocados a un público infantil. Seguidamente los jesuitas durante el siglo XVI y XVII, mismos que creaban obras teatrales en las escuelas. Ahora, Arnaldo Bertin y el padre José Villarroya durante el siglo XVII creaban también obras literarias enfocadas en este público en particular. Muy bien, ahora continuemos con las características más importantes de la literatura infantil. Estimula favorablemente la creatividad, curiosidad e imaginación de los pequeños. Desarrolla paulatinamente sus hábitos lectores, expandiendo sus conocimientos y transformando sus perspectivas. Sirve como instrumento de comunicación y socialización entre ellos mismos y hacia sus adultos. Viven diferentes experiencias a través de la interpretación de roles, contribuyendo a la exteriorización de su yo interior y pudiendo manifestar así su personalidad y sentimientos. Definitivamente la literatura infantil es un tema sumamente importante. Ahora, si lo queremos involucrar en ámbitos escolares, es importante que ésta se adapte. Por ejemplo, esencialmente si queremos involucrar a las narraciones de cuentos o la presentación de obras literarias, es importante que sus personajes sean sencillos y que atraigan obviamente a nuestro público infantil. Eso quiere decir que estos personajes tienen que llamar la atención del pequeño, tienen que ser personajes fantásticos que relacionen a su día a día, por ejemplo, a sus padres, las profesiones de sus padres y en tal caso a las personas que más admiran. Por ende, su estructura tiene que ser sencilla, corta, simple para la comprensión y memorización un poco de los pequeños. Ahora, el lenguaje y estilo es importante, por supuesto que sí, porque debe ser accesible sin dejar de ser mágico para la atracción de nuestros pequeños. Muy bien, para complementar nuestro tema central es importante conocer algunas perspectivas de ciertos autores y sus criterios. Mismas las conoceremos a través de esta línea de tiempo, iniciando en 1982 con Juan Cervera, quien plantea lo siguiente. Durante largo tiempo la literatura infantil ha tenido consideración escasa e incluso algo peyorativa. Seguidamente nos ilustra con su obra La literatura de transición. Esta obra se destaca por interpretar la diferencia entre la literatura infantil y la juvenil. En 1985, María Bortoluzzi destaca su obra Estética destinada a un público infantil. En esta reconoce el carácter literario globalizador. Sobresalta los intereses de los niños, los cuales son las letrillas, las adivinanzas y los juegos de carácter literario. En 1992, Román López Tames se destaca por sus obras Naturaleza, Formación e Intenciones, multiplicidad de factores que intervienen en su proceso, predicadora demasiado al descubrimiento y entre muchas otras más. En 1999, Gabriela Montes centra su enfoque en la forma en cómo los adultos han dosificado la realidad. Por su parte, también destaca que es sumamente valioso que los infantes deban y sepan leer. Y para culminar con nuestra línea de tiempo, en el 2004 Santiago Páez realiza un importante abordaje sobre la literatura desde el ámbito de la pedagogía. Considera la literatura como un acto sublime, artístico, sentimental, entre muchas otras cosas. Este autor también se destaca por su obra Pirata Viejo. Seguidamente resulta necesario, indispensable e importante conocer cuál es la verdadera conexión que existe entre la literatura infantil y la primera infancia.
Pues bien, esta respuesta radica única y exclusivamente en una sola palabra: el juego. ¿Y el juego por qué? Pues porque permite el disfrute de la literatura en los niños mediante vivencias y actividades lúdicas. Por su parte, consigue que estos conozcan y aprendan el lenguaje literario a través única, exclusiva y necesariamente del juego. Entonces resulta valioso preguntarnos, ¿es importante la literatura infantil en la primera infancia? Sin duda. Para Cerrillo 2016, les ayuda a ser humanos, capaces, autodidactas y responsables de sus propias decisiones. En mi opinión personal, creo que los niños están abiertos a nuevos mundos y experiencias donde la fantasía y la realidad se funden. Profundizando un poco más nuestro tema, analizaremos la influencia de la literatura infantil en los géneros literarios. Puesto número 1. La lírica. ¿A qué hace referencia este género? Es un fragmento de la literatura que se escribe en verso. Por su parte, este género se caracteriza por tomar consideración a la perspectiva ya sea del autor o de la autora. Oda. Se denomina oda a una composición poética en verso y al subgénero lírico en el que se enmarca, caracterizados por un tono elevado, casi de canto, y por abordar una temática religiosa, heroica, amorosa o filosófica que contiene una reflexión del poeta. Su extensión es variable, tanto como su métrica y estructura, que han cambiado junto a la poesía a lo largo de los siglos. Ejemplificación de la oda. La musa, bella como quietud de madrugada, alzas tu trono en el cielo sobre el brillo de la mañana, excelsa cual diamante tallado por la mano de Dios. Resplandeces entre agretes y toscos guijarros, dulce como miel suave y caliente te derrites, cautiva entre mis labios. Elegía. La elegía es un tipo de poesía lírica cuyas piezas consisten en una lamentación, es decir, una expresión de dolor o desesperanza ante la pérdida de un ser amado, un sentimiento, una patria, etc. Aquello que es propio de la elegía o que se le asemeja se conoce como un elegíaco. Y similarmente, en música se considera elegía ciertas composiciones particularmente tristes o ciertamente muy sombrías. Ejemplificación de la elegía. Elegía a Ramón Sige por Miguel Hernández. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Sátira. La sátira es parte del género literario y a la vez es un recurso expresivo, a través del cual él o la autora expresa su indignación o su oposición a algo a través de procedimientos humorísticos, o sea, de la burla, la ironía o la caricaturización. Ejemplificación de la sátira. Yo opino que, pero mejor no, tocar el tema, ¿no? Poesía es apreciada como una expresión de belleza o sentimiento artístico a través de la palabra en forma de verso o prosa. Los temas centrales de este género literario han cambiado con el paso del tiempo. En la antigüedad, estas obras estaban orientadas a relatar las hazañas y proezas de los guerreros en los combates, mientras que en la Edad Media las obras románticas cobraron mayor relevancia. En la actualidad, esta obra romántica aún continúa vigente. Sin embargo, para el diseño y la elaboración de esta han tomado otros tipos de inspiración, como por ejemplo los derechos humanos o el medio ambiente. Ejemplificación de la poesía. Se va con algo mío. Autor Medardo Ángel Silva. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices. Quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil, ser el reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave,
trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Trabalenguas. Los trabalenguas, también llamados destrabalenguas, son oraciones o textos breves. Son cortos, utilizados en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil de articular. Con frecuencia son usados como ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita. Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza netamente oral. Ejemplificación del trabalenguas. Yo tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, rubia y tiriblanca. Esta gallina tiene unos pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos. Si esta gallina no fuera pinta, piririnca, piriranca, rubia y titiblanca, no tuviera los pollitos pintos, piririncos y pirirancos, rubios y titiblancos.